Vale, a ver, estoy viendo por aquí que no lo sabía yo que esto tiene un límite de 100 personas máximo, entonces no os preocupéis porque lo estoy grabando también con el móvil, que lo tengo ahí enfrente, y luego lo editaré y con la grabación de pantalla y os lo subo, ¿vale? Para que lo podáis ver. Y nada, voy a intentar hacerlo muy rápido, es decir, para que sea fácil de entender. Luego al final, si queréis, me podéis hacer algunas dudas, pero nada, espero que sea atractivo y que os quede bastante claro, ¿vale? El objetivo es que entendáis perfectamente cómo elimina la grasa el cuerpo humano, ¿vale? Entonces, este sería un poquito el índice que vamos a utilizar, simplemente para que entendáis bien qué es la pérdida de grasa, qué tipo de grasa hay en el cuerpo y cómo sería todo el proceso, ¿ok? Muy bien. Bueno, lo primero que os pongo aquí es para que entendáis qué es la grasa. ¿Vale? Ahí veis la típica foto que pongo siempre, ¿no? Que sale 1 kilo de grasa y 1 kilo de músculo. Por lo típico de que la gente quiere perder peso y le da igual que sea grasa o músculo. Fijaros lo que ocupa 1 kilo de grasa y lo que ocupa 1 kilo de músculo. Si tú pierdes 1 kilo de músculo, apenas se va a notar en tu cuerpo. Mientras que si pierdes 1 kilo de grasa, ocupa mucho más volumen y lo va a ver mucho más en los perímetros, en la ropa, en el espejo, ¿vale? Ahí abajo pongo también una clasificación de lo que serían los valores medios en los que tiene que estar una mujer y un hombre, ¿vale? Lo normal en una mujer, lo que se entiende por normal, sería entre un 24 y un 30%. Si te quieres ver definida, pues tendrías que bajar bastante ese porcentaje. Y en hombres, pues es un poquito más bajo. Y cuando decimos que queremos perder grasa corporal, ¿vale? Aquí entendemos que grasa corporal es todos los tipos de grasa que tiene el cuerpo. Pero lo que más nos interesa sería, en primer lugar, la grasa visceral, que ahora después hablaremos un poquito de qué grasa es, y disminuir los perímetros. Como digo, queremos vernos con menos volumen y mantener el músculo. Entonces no es perder peso, hay que diferenciar entre perder peso y perder grasa corporal, ¿vale? Aquí tenéis una imagen, ¿vale? Que también es un ejemplo de una mujer, pero sería igual en hombre, donde vemos a la persona con 75 kilos antes de iniciar ningún proceso, ni de alimentación, ni de ejercicio, ni nada, ¿vale? Lo que veis en color amarillo sería la grasa corporal y lo que veis en color más naranjita sería la masa muscular, ¿vale? Pues ahí esa persona pesa 75, fijaros, después de hacer un periodo de pérdida de peso, ¿vale? Y digo de peso porque en este caso se ha quedado en 63, ha perdido 12 kilos, pero si os fijáis, casi todo lo que ha perdido es músculo y la grasa está prácticamente igual. Entonces visualmente, pues la persona pesa menos, pero se ve con flacidez y tiene el mismo volumen. Mientras que en el caso 2, fijaros que no ha perdido tanto, de 75 ha pasado a 65, solo ha perdido 10 kilos, o sea, en el otro 12, aquí ha perdido solo 10 kilos, pero lo que ha perdido es grasa. Si lo vemos, en volumen ha bajado muchísimo, ¿vale? Y evidentemente, pues la flacidez y el tono muscular va a ser muy diferente en un caso y en el otro, ¿vale? Esto es solamente para que diferenciéis que no es lo mismo perder peso que perder grasa. Si os fijáis en la báscula, seguramente lo hagáis mal. Ok, pues entendido esto, quiero que veáis los tipos de grasa que hay. Y cuando hablamos de tipo de grasa, tenéis que diferenciar la grasa que tienen los alimentos y la grasa que hay en el cuerpo humano, ¿vale? Aquí tenéis algunos ejemplos de grasa en los alimentos, que las que más nos interesan son las grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas. Y os pongo ahí algunos dibujitos, pues por ejemplo, la que encontramos en los frutos secos, en el pescado, en el aceite de oliva crudo, o sea, en el aguacate, hay muchas variedades. Luego tenemos las saturadas, que no nos interesan, ¿vale? Por ejemplo, las que utilizamos en productos como el embutido, y las trans. Las trans son las más procesadas, que son las más basuras, las que se utilizan en muchos alimentos, en la comida rápida, en los donuts, etcétera. Todo lo que sean procesados. Y ya no estamos hablando solo de estética, sino a nivel de salud, son de lo peor que hay. Y luego, por otro lado, tenemos que diferenciar la grasa corporal humana, que hay muchos tipos de grasa dentro del cuerpo humano. Tendríamos por ahí la grasa esencial, ¿vale? La grasa esencial digamos que es el mínimo, es decir, hay un 3-4% del peso corporal de una persona que va a ser grasa porque el cuerpo necesita esa grasa para sobrevivir. Luego tenemos la grasa parda o grasa beige, que es una grasa que el cuerpo utiliza, se dice que es termogénica. ¿Por qué? Porque la utiliza para generar temperatura y mantener la temperatura estable en el cuerpo, ¿vale? Luego tenemos la grasa visceral, que si veis la foto esta que os pongo aquí, veis en la zona de los órganos, en la zona central,
toda esa capa amarilla que hay alrededor de los órganos vitales, esa es la grasa visceral. Y normalmente cuando una persona gana mucho peso, cuando tiene sobrepeso, cuando tiene obesidad, no es solo la grasa que vemos a nivel de la piel, sino es la grasa que hay alrededor de los órganos que hace que no funcionen correctamente. Y esto a la larga, evidentemente, aumenta los riesgos de casi todas las patologías, ¿vale? Hipertensión, a nivel de tensión arterial, a nivel del corazón, a nivel cardiorrespiratorio. O sea, te perjudica para casi todo. Y tenemos que intentar que esa grasa visceral esté lo más baja posible. Luego tenemos la grasa intramuscular, que siempre pongo el mismo ejemplo porque se entiende muy claro. Cuando coge una pieza de carne, ¿habéis visto esas vetas? O imaginaros un jamón. Esas vetas que se ven blancas son vetas de grasa intramuscular, ¿vale? Que si hay unas poquitas no pasa nada, ¿vale? O sea, una grasa también natural. Y tendríamos la grasa subcutánea o grasa blanda, ¿vale? Que esta es la que a todo el mundo le preocupa porque es la grasa que vemos cuando se acumula en la zona baja del abdomen, la zona de los flotadores, la zona baja de la espalda, dependiendo de otras personas que se vean más las caderas, ¿vale? Pero es esa grasa que tanto odiamos y que podemos incidir directamente con el ejercicio y la nutrición, ¿vale? Si lo veis aquí en esta fotito, pues sería esa capa amarilla, ¿vale? Entre las capas superiores de la piel y el músculo, pues a medida que vamos engordando o teniendo más sobrepeso, esa capa amarilla se va engrosando, ¿vale? Y es la que podemos incidir directamente para mejorar estéticamente y también repercute a nivel de salud. Hasta aquí fácil, ¿no? Se entiende perfectamente. Vale. Ok, pues ahora entramos un poquito más en materia, que sería comprender un poco cómo es el proceso fisiológico que hace el cuerpo humano para eliminar esa grasa, ¿vale? Y os explico, ¿vale? Como os digo, lo voy a intentar hacer muy poco técnico para que se entienda muy fácil. ¿Habéis visto esta foto que he puesto antes, ¿no? Que hemos dicho que tenemos esa capa amarilla que es la grasa subcutánea, ¿vale? Esa grasa está compuesta por múltiples células, como esta que veis aquí, es una célula grasa, un adipocito que se llama, ¿vale? Muchos de esos forman esa capa que vemos amarilla ahí debajo de la piel. Entonces, la primera fase que se tiene que dar para que utilicemos esa grasa sería la movilización. La movilización es romper esa célula grasa para que pueda pasar a la sangre, ¿vale? Cuando ese adipocito, esa célula grasa, se rompe y pasa a la sangre, se convierte en ácidos grasos y glicerol, lo que se dice triglicéridos. Por eso cuando te hace un análisis de sangre, te dicen, ¿tienes los triglicéridos a tal? Si tienes mucha grasa, pues los triglicéridos te van a salir mucho más altos, ¿vale? Esa sería la primera fase. Y diréis, ¿cómo hago para que se rompan esas células grasas y pasen a la sangre para poder utilizarlas? Pues se tienen que dar las condiciones en cuanto al ejercicio que hacéis, en cómo estáis alimentando, para que el cuerpo necesite usar esas células grasas, ¿vale? Entonces esa sería la primera fase. La segunda fase sería el transporte. Es decir, una vez que hemos roto esas células grasas y las hemos descompuesto en trocitos más pequeños, tenemos que hacer que circulen en sangre hasta el lugar donde se quema o donde se usa como fuente de energía. Y esto lo digo porque es muy importante, porque si tú movilizas, es decir, rompes esas células grasas, las haces que vayan a sangre, pero luego no las quemas, no las utilizas como fuente de energía, el cuerpo tiene sus mecanismos perfectamente para volver a recuperar y volver a convertir en células grasas y que vuelvan a su sitio de inicio, ¿vale? Entonces la segunda fase sería ese transporte, irían por la sangre y irían a la zona de oxidación, ¿vale? Oxidación viene a ser utilizar esa grasa. ¿Dónde ocurre esto? Pues imaginaros dentro de un músculo, cualquier músculo de una persona, hay unas pequeñas fibras y dentro de esas fibras hay unas células que son las que se encargan de quemar o metabolizar o usar esos ácidos grasos que ya están descompuestos, ¿vale? Esas células, lo habréis escuchado también seguramente, se llaman mitocondrias, ¿vale? Las veis aquí en el dibujito, ¿vale? Aquí lo tenéis mucho más claro. Este es el músculo, esto sería una fibra del músculo y ahí en chiquitito habría esto, ¿vale? Que en esa zona está la mitocondria y esa mitocondria es como la fábrica donde se queman los ácidos grasos. Y esto también es súper importante porque cuando una persona hace ejercicio tiene muchas de estas células, muchas mitocondrias y esas mitocondrias son de calidad, es decir, tienen la capacidad de quemar esa grasa. Si tú no haces ejercicio, pues va a tener mucho más difícil
que puedas quemar esa grasa, aunque comas poco, aunque tenga un déficit de calorías, etcétera, ¿vale? Entonces es súper importante esa parte del ejercicio, del entrenamiento y de tener esas células activas que sean capaces de quemar esa grasa. ¿Se entiende? Esta es como un poco la parte más técnica, ¿vale? ¿Lo entendéis o no? Resumen, movilización, que rompemos las células grasas que tenemos ahí bajo la piel, transporte, que van a través de la sangre, y oxidación, llegan al músculo, llegan a esas células que se llaman mitocondrias y ahí se produce el proceso mediante el cual quema o utiliza esa sustancia para que se transforme en energía, ¿vale? ¿Vale? Pues entendido esto, diréis, ¿y qué es lo que tiene que suceder para que el cuerpo haga ese proceso, ¿no? Desde movilizar a transportar y oxidar? Pues vale, aquí es muy importante las hormonas, ¿vale? Y no tenéis que entender, o sea, a nivel fisiológico, no tenéis que ser especialistas en saber cómo son los procesos súper complejos o bioquímicos, no. Tenéis que saber que hay una serie de hormonas que te benefician y una serie de hormonas que te perjudican, tanto para ganar músculo como para perder grasa, ¿vale? Las que tenéis aquí en la izquierda serían las que tienen que estar bajas, ¿vale? Y os sonarán la insulina, el cortisol o la leptina, ¿vale? Cuando, por ejemplo, come algún producto muy procesado o un producto que está muy azucarado, un edulcorante, pues los picos de insulina suben, son más altos de lo normal que cuando comes un producto que no es de ese tipo, ¿vale? Eso te perjudica. El cortisol, cuando estás muy estresado, cuando no descansas bien, también sucede con el descanso. Si no descansas bien, esas hormonas van a estar altas, cuando realmente tendrían que estar bajas para que nos beneficie para la pérdida de grasa. Y por el contrario, a la derecha tenéis aquellas hormonas que deberían estar altas, ¿vale? Las catecolaminas, la grelina, y os pongo ahí la testosterona, que es la que más os sonará, ¿vale? Suena mucho de cuando, por ejemplo, los culturistas, ¿no? Que utilizan sustancias dopantes para que les suba la testosterona, incluso la GH, hormona del crecimiento. Pero tenéis que saber que el cuerpo tiene la capacidad de generar esa hormona de forma natural, ¿vale? Y con los años, sobre todo en los hombres, se nota, ¿no? Que la testosterona va bajando, pero se puede mantener si le damos las condiciones idóneas de descanso, de alimentación, de ejercicio. Y las mujeres tienen que entrenar la fuerza especialmente por eso, para mantener unos buenos niveles, ¿vale? Unos buenos niveles. Ok. Hasta aquí, ¿cómo vais? Que he metido ahí una buena chapa. Esta es la parte como más técnica, ¿vale? Si entendéis esto, si entendéis ese proceso, os va a ser mucho más fácil que comprendáis la importancia del ejercicio, del entrenamiento y de la nutrición a la hora de perder esa grasa, ¿vale? Continúo. Vamos con lo que sería el entrenamiento, ¿vale? Cuando hablamos de entrenamiento a mí me hace mucha gracia, porque hablo con muchos de vosotros y me decís lo típico de, bueno, voy a intentar empezar a ver si salgo un poquito a caminar o estoy viendo algunos ejercicios en tu perfil para hacerlos, para perder grasa. Incluso me preguntan, ¿qué ejercicios puedo hacer para perder la grasa? Que estoy buscando y tengo mucha duda. Es que no es así de sencillo. O sea, no hay un ejercicio que lo haga y eso ya te sirva para perder grasa. No funciona así, ¿vale? Tenéis que entender que en el entrenamiento hay muchos parámetros, muchas variables que podéis combinar para hacer vuestro plan personalizado, ¿vale? Y en cada persona va a ser distinto, porque el contexto de cada persona es distinto, ¿vale? Ahí os pongo, por ejemplo, algunas de las variables, las básicas que deberíais de controlar, ¿vale? Una de ellas es la duración. Y no os pongo la duración de cuánto tiene que durar el entrenamiento en general. 45 minutos, una hora y media. No solo es eso, sino cuánto es la duración de, por ejemplo, las series, cuánto es la duración de los descansos, cuánto es la duración de cada repetición, porque eso también influye en el tiempo bajo tensión en el que está trabajando el músculo. Luego, por otro lado, tenéis la frecuencia. Y la frecuencia hace referencia a cuántas veces, que podéis medirlo por ejemplo a la semana, trabajáis cada grupo muscular o cada, por así decirlo, imaginaros la resistencia, la fuerza, la velocidad, cuántas veces se trabaja eso en la semana. Va a depender del contexto, si una persona que hace un deporte, si busca rendimiento, si busca ganar músculo, si busca perder grasa, ¿vale? Es importante. Lo que tenéis claro es que más no es mejor, ¿vale? Hay veces que parece que no, estoy entrenando 6 días a la semana, 1 hora y media, 2 horas y no veo resultados, porque la clave no está en la cantidad, sino en mejorar la calidad de esos entrenamientos, ¿vale? Luego tenéis el tipo, que como he dicho tenéis muchos tipos de entrenamiento,
más cardiovasculares, más a lo mejor pliométricos, con saltos, de flexibilidad, de entrenamiento de fuerza. Y si vais un poco mi contenido, yo siempre voy a recomendar el trabajo de fuerza, porque realmente todos son manifestaciones de la fuerza. Pero tenéis que trabajar la fuerza porque, como habéis visto, lo que hemos dicho antes, necesitáis darle ese estímulo al músculo. Necesitáis que trabaje y que aprenda a utilizar las fuentes de energía que tiene vuestro cuerpo, ¿vale? Y también os pongo por ahí la intensidad, que cuando hablamos de intensidad, pues hablamos tanto de frecuencia cardíaca como de el nivel de esfuerzo que percibes, como las cargas que estás utilizando, ¿vale? Son muchas variables que podéis modificar a la hora de elaborar vuestro plan de entrenamiento. Y como os digo, no hay una genérica que valga para todo el mundo, depende del contexto de cada persona, del punto en el que esté y de los objetivos que esté buscando, ¿vale? Esto es súper importante. Lo digo porque muchas veces las personas dicen, ¿cuáles son los mejores ejercicios? Y hago 4 de 10 o 4 de 15 repeticiones y la única forma de progresar es, venga, voy a intentar cada vez meterle más peso. Y cuanto más peso, si la progresión está bien, la técnica va fallando, empiezan a haber dolores y eso te frena en tu progresión. Entonces las personas se estancan y no ven resultados. ¿Sí? Ok. Y el tercer pilar, básico y que muchas veces no se tiene en cuenta, el descanso, ¿vale? Y acá hablamos de todo, del el cansancio que te provoca tu trabajo, las horas de sueño, el estrés que estás acumulando. Estoy viendo que ahí la S de estrés se ha dislocado un poco, pero bueno. Lo que veíamos al principio, ¿recordáis esas hormonas que tienen que estar bajas? Que eran el cortisol, la leptina, lo veíamos al principio, la insulina, ¿vale? Pues cuando una persona está estresada, no descansa bien, etcétera, esas hormonas están altas y eso te perjudica tanto para ganancia de masa muscular como para pérdida de grasa. Y hay gente que dirá, ya, pero es que mi trabajo es muy exigente o mi puesto me provoca mucho estrés y yo eso no puedo cambiarlo. Ya, pero es que precisamente si tienes una correcta alimentación y tienes un hábito de hacer ejercicio, aunque descanses las mismas horas o sigas teniendo el mismo trabajo, tus niveles van a mejorar porque estás contrarrestando un poco la situación que tienes. Si ya tienes una situación de estrés que no puedes modificar por el trabajo y encima no comes bien y encima no te mueves, pues evidentemente tu cuerpo responde en función a ello. Ya es que cada vez tienes más músculo, tienes menos músculo, tienes más grasa y a nivel emocional también afecta. Que nos meteríamos en otro campo, pero está directamente relacionado el cómo te sientes anímicamente con cómo está tu cuerpo funcionando, ¿vale? Está siendo intenso, ¿lo veis bien? De todas formas, al final os voy a dejar que me hagáis las preguntas que queráis, que tengáis al respecto y las resolvemos. Ya nos meteríamos en la parte de alimentación, ¿vale? Hay miles de dietas, habréis escuchado de todo, pero realmente las bases, lo que dice la ciencia es muy sencillo. Y yo siempre lo digo, la mejor dieta, el mejor plan es el que se adapta al contexto de la persona. ¿Por qué? Porque te va a permitir adquirir un hábito, mantener el tiempo y lo que mantiene el tiempo es lo que te va a dar resultados, ¿vale? ¿Qué controlaría yo si quisiera empezar a hacerlo bien? ¿Qué creo que deberíais controlar? Pues la base son las calorías y los macronutrientes. Cuando digo calorías, porque estamos hablando de pérdida de grasa, tenéis que tener claro que tiene que haber un déficit calórico. Un déficit calórico ya sabéis qué es, que si yo necesito, imagínate, esto es un ejemplo, 2000 y quiero perder grasa, pues voy a tener que meter 1700, 1650 para que esa diferencia en la energía que estás gastando y la que tú estás ingiriendo, pues la compensemos utilizando esa grasa que tenemos acumulada, ¿vale? Si estamos comiendo lo mismo que estamos gastando, pues no se modifica. Y si estamos comiendo más de lo que estamos gastando, pues acumulamos peso, ¿vale? Este es el primer parámetro. Y luego es muy diferente hacer esto con las calorías sin controlar los macronutrientes, es decir, sin saber cuántas grasas, proteínas e hidratos estamos comiendo, a cuando lo hacemos de forma controlada, sabiendo cuánto estamos ingiriendo de cada cosa, ¿vale? No me voy a meter muy en profundidad en eso, porque diréis, ¿cómo sé yo cuánta proteína, cuánta grasa? Pues hay tablas donde puedes mirar alimento por alimento de cuánta proteína, grasa e hidrato tiene ese producto. Y luego tienes que saber ir sumándola para hacer el cómputo total y asegurarte que llegue a las calorías que quieres llegar al final del día
y que llegue a los mínimos de proteínas, grasas o hidratos que necesitas para tu objetivo y tu contexto. Siempre contexto, ¿vale? Ahí os pongo unos rangos, pues por ejemplo la proteína, que esté entre el 15 y el 25% del total, como mínimo, ¿vale? Luego las grasas, que esté entre el 0,7 y 1,2, que también va a depender de la persona y del objetivo. Y el hidrato, fijaros que os pongo entre el 30 y el 50, porque muchas veces tendemos a quitar el carbohidrato para que podamos perder grasa, que es un concepto muy extendido. No, el carbohidrato es necesario. Pensad que el músculo no es solo proteína, también hay glucógeno y el glucógeno se crea a partir de la glucosa que viene del carbohidrato, ¿sí? Y también os pongo ahí una fotito de dos pirámides alimenticias, ¿vale? Esta de abajo es la pirámide que siempre nos han vendido, que la base son la harina, el cereal, etcétera, que antiguamente, evidentemente por la situación en la que estábamos, se consumía mucha harina, pero también el contexto de las personas, el ejercicio que trabajaban por el tipo de trabajos que había anteriormente era diferente, o sea, quemaban mucho. Y ese carbohidrato tampoco es el que encontramos ahora procesado en los supermercados. Y fijaros que, por ejemplo, las carnes y los pescados estaban en la parte superior de la pirámide, es decir, no se consumía tanto, pero también es porque no había tanta disponibilidad o las personas no podían permitírselo. La pirámide que tenéis arriba es un poco más acertada. Tendréis las bases de la pirámide, que serían las frutas y las verduras, súper importantes. Luego tendréis los pescados, los huevos, que es una fuente genial de esas grasas buenas que veríamos, ¿no? Monoinsaturadas y poliinsaturadas. También aportan proteína. Y luego tendríamos pues las carnes junto a los lácteos, aceites, frutos secos. Y por último, fijaros, está invertido, estarían los cereales y las legumbres, que son necesarias, ¿eh? No se eliminan. Es como cambiar un poco las proporciones. Bien. Y aquí os pongo pues algunos consejos, ¿vale? Son genéricos, pero por lo menos para que tengáis una estructura de lo que deberíais hacer si quisierais perder grasa en cuanto a alimentación. Fijaros, cantidades. En las cantidades tenemos que tener un déficit calórico, que lo he dicho antes, y como mínimo debe estar entre las 250 y 350 calorías. Va a depender un poco de la persona, del total. Pero si no hay un déficit considerable, que llega a esos 250, 350, el cuerpo tiene mecanismos para adaptarse y entonces no pierdes peso. Simplemente puedo reducir el metabolismo y se queda igual que estaba, ¿vale? Y o sea, es tan malo hacer un déficit muy cortito como hacerlo muy grande. Si hacéis un déficit muy brusco, porque lo fácil sería decir, ok, si necesito 2000, me como solo 1000 y fíjate, como hay 1000 de diferencia, fíjate si voy a quemar grasa. No funciona así, ¿vale? Eso tiene otra serie de consecuencias en cuanto a las hormonas que hemos hablado antes, en cómo va a cambiar tu metabolismo, en cómo vas a perder músculo, la grasa se va a volver más resistente y no te beneficia. Entonces tiene que ser controlado. Incluso a medida que vas progresando hay que ir ajustando esa nutrición para mantenernos en un déficit correcto, ¿vale? Igual que va progresando el plan de entrenamiento, tiene que ir progresando el plan de nutrición. Luego os pongo la calidad de los alimentos. Y esto es súper importante porque la procedencia y cómo ese producto, si ha estado procesado o no, influye también tanto en el sabor, en cuanto a los porcentajes que tiene de grasa, hidratos y proteína, en cómo tu cuerpo lo va a asimilar, ¿vale? Está claro que comer productos de calidad son también más caros, pero estamos hablando de salud, ¿vale? O sea, tu cuerpo va a responder en función de la calidad del producto que tú le estés dando. Y aquí cada uno tiene sus prioridades. También os pongo en el cuándo, ¿vale? Cuando digo el cuándo, estamos hablando sobre todo a cuándo tendríamos que ingerir más alimento, porque aquí entramos a hablar pues, de temas como el ayuno intermitente, qué número de comidas, etcétera. Vale, tenéis que pensar que vosotros coméis un número de veces en función de vuestro ritmo de vida y ahí le tenéis que aportar a vuestro cuerpo todo lo que necesite. Sería recomendable que fuera en esa hora cercana al entrenamiento porque tu cuerpo va a necesitar esa energía. Pero realmente para el tipo de entrenamiento que hace una persona que no se dedica al rendimiento, tiene una vida más sedentaria, no es tan influyente, ¿vale? En cuanto a la proteína, os recomendaría que todas vuestras comidas tuviesen proteína. Y estamos hablando tanto de los desayunos, mediodía, noche, como en las comidas intermedias, ¿vale? Si me dices que estás desayunando un café con un zumo de naranja, con una tostadita de pan y un chorrón de aceite, a nivel nutricional no hay nada de proteína
y no es el mejor desayuno del mundo para un objetivo de pérdida de grasa, ¿vale? Que pueden ser productos saludables, pero no es lo correcto para pérdida de grasa. No confundáis comer saludable con comer bien para perder grasa. Respecto a los hidratos, ¿vale? Os pongo ahí como una diferenciación. ¿Cuándo comerte los hidratos? Pues por ejemplo, si tu objetivo es ganar masa muscular, porque ya está en un buen porcentaje de grasa y está intentando ganar músculo, es decir, estás metiendo más calorías de las que quemas, pues sí os recomendaría que si estáis metiendo más carbohidratos, los metierais en esas horas posteriores al entrenamiento, porque como hemos hecho un entrenamiento y hemos descargado el músculo, por así decirlo, del glucógeno, de la energía que tiene, pues va a tener una buena asimilación y va a estar predispuesto a acumular de nuevo ese glucógeno, ¿vale? Si, por ejemplo, el objetivo es más bien definición o pérdida de grasa, pues sí podríamos prolongar un poquito el espacio post-entrenamiento de meter ese carbohidrato. Pero tampoco obsesionéis con esto, porque al final el cuerpo se adapta a lo que le hagáis y lo que importa es el cómputo global, ¿vale? Al final del día, al final de la semana, al final del mes, cuántas calorías le habéis dado, cuánto carbohidrato, cuánta proteína y cuánta grasa, ¿vale? Y luego entraríamos en la parte de las ayudas, ¿vale? Ayudas legales, ayudas que no sean perjudiciales para el cuerpo, ¿vale? Los suplementos, que los que me conocéis sabéis que yo no abogo por utilizar mucha suplementación, en la mayoría de los contextos no es ni necesario, pero os pongo aquí por los que serían más accesibles y los que tienen más evidencia científica y los que recomendaría, ¿vale? Los primeros no son ni suplementos, ¿vale? Me preguntan muchas veces, ¿cuál es el mejor preentreno que puedo tomar para darle más intensidad a los entrenamientos, para sentirme más activo porque estoy cansado? Café. Fijaros qué sencillo. Café es un suplemento, que no es un suplemento, es un producto, un alimento, y lo podéis introducir sin ningún tipo de problema, dependiendo de vuestra tolerancia a la cafeína, en mayor o menor medida, pero sin miedo, ¿vale? En cuanto a las bebidas, ya sabéis que tenéis un mínimo de agua, tenéis que estar hidratados, os recomiendo que paséis diariamente los 2 litros, a mí me cuesta, que mi novia siempre me está diciendo bebe agua, pero tenéis que, si os cuesta beber agua, la botella delante y como sea, ¿vale? Y las infusiones también es una buena opción, ¿vale? Infusiones siempre que no sean edulcoradas, podéis tomar las que os gusten. Y luego más suplementos enfocados al entrenamiento, veis que hay una parrilla increíble. En los más básicos sería el suero de proteína, que ya la tenéis tanto vegetal como animal, y la creatina, ¿vale? El suero de la proteína suele venir de la leche, el suero de leche, está súper estudiado, podéis tener preferencia en cuanto una se disuelve mejor, peor, el sabor que dependiendo de cómo estén fabricadas. Hay algunas que tienen mucho edulcorante, eso también tenéis que mirarlo bien en la etiqueta. Y en cuanto a la creatina, pues yo simplemente diría que fuera creatina monohidrato y la que os guste. Suele ser, o sea, lo ideal es tomarla sin que no tenga ningún saborizante. De hecho, esta semana hay una marca que me ha dejado ahí una muestra, la probaré y os diré qué tal, ¿vale? A ver cómo está. Y si está bien, la recomiendo. ¿Ok? Y como digo, hay muchos suplementos, pero va a depender un poco de la persona. Imaginaros que hay una persona que no puede comer o no come pescado porque no le gusta, pues a lo mejor hay que buscar un suplemento de, yo qué sé, de omega para complementarlo, no suplir, sino complementar. Pero en la mayoría de los casos, el suplemento no va a ser la diferencia para llegar a los resultados. Está más en el entrenamiento, en la nutrición y el descanso. ¿Ok? Y bueno, este sería un poco todo. He ido rápido y lo único que quiero ahora es que si tenéis dudas, que me hagáis las preguntas que consideréis oportunas y nada, las resolvemos. ¿Sí? Pues bueno, tenéis que dejármela ahí en el chat y yo la voy leyendo y os voy diciendo. Vale, esta es muy típica. Que si se puede perder grasa localizada. ¿Vale? Lo que todo el mundo quiere, ¿no? Queremos perder la grasa del abdomen. Me dice muchas veces, quiero perder la grasa de aquí debajo de la zona de la espalda. No se puede perder grasa localizada. O sea, dependiendo de la persona, acumulamos más grasa en una zona o en otra y viene un poco enfocado a hemos dicho, ¿has visto las células que hemos dicho que se encargan de quemar la grasa? Pues hay unos receptores que hacen que entren
en esas células. Dependiendo de la persona, pues tienen más receptores en una zona del cuerpo y por eso en esas zonas tienen menos grasa y en otras zonas tienen más grasa. Depende un poco de la persona. Pero no puedes perder grasa localizada. Tú vas a hacer un plan de entrenamiento y nutrición, vas a ir perdiendo progresivamente y en esas zonas donde esas células no son tan activas, pues seguramente sea la última grasa que pierdas. ¿Vale? Lo digo porque por mucho que queráis, o sea, no os matéis a hacer abdominales porque eso nos va a dar resultados para perder la grasa del abdomen. No funciona así. ¿Vale? Venga, alguna cosilla más. Si se puede perder grasa y ganar músculo a la vez. Vale, cuando la persona tiene un excedente muy grande de grasa, ¿vale? Y no tiene mucho músculo, pues en ese proceso sí se dice que hay como una recomposición. Es decir, vamos viendo cómo va perdiendo grasa al mismo tiempo que va mejorando su tono muscular, ¿vale? Ahí sí, pero cuando ya la persona llega a un punto en el que su cantidad de masa muscular es buena y su porcentaje de grasa es bajo, si quieres aumentar músculo, pues vas a tener que hacer un superávit, es decir, vas a tener que ingerir más calorías de las que quemas y lo normal es coger un poquito de grasa. Cuanto más lento, progresado y bien planificado, pues más limpio será ese volumen, esa ganancia de masa muscular, ¿vale? Venga, más cosillas. Lo de sudar, ¿no? Sí, esto es muy típico. Hacer aeróbico, hacer cardio, sudar más, ¿esto sirve para quemar grasa? No tiene nada que ver. Como habéis visto, el proceso de pérdida de grasa es independiente de la sudoración. La sudoración es un mecanismo que tiene el cuerpo para termorregularse y para liberar toxina, expulsarla al exterior. Pero eso no tiene nada que ver con la grasa. Que sí, que cuando haces ejercicio y si hay una temperatura alta, pues sudas, te deshidratas, por eso tienes que beber, pero no es que estés perdiendo grasa. Es como cuando me lo dicen mucho los ciclistas. Es que salgo el fin de semana, hago una ruta larguísima, llego a mi casa, peso como 3 kilos menos y el lunes peso igual que siempre. Claro, los litros de agua que has perdido a través del sudor y los vuelves a recuperar en cuanto te hidratas. O sea que nada que ver. Dietas. Hay mil, ¿eh? La Duncan. No os fijéis en dietas milagros. O sea, es que no hay dietas. Es que yo realmente no les pongo dieta a mis clientes. Yo les enseño a comer. Vemos qué es lo que estás haciendo, vemos cómo es tu ritmo de vida y en función de eso estructuramos. ¿Qué número de comidas puedes hacer? ¿Qué te gusta, qué no te gusta? ¿Qué tienes intolerancia y qué no? ¿Cuál es el objetivo? Y en función de ello lo ajustamos y aún así, una cosa es lo que dice la teoría y luego hay que ir probando hasta encontrar qué es lo que te viene bien y qué es lo que puedes mantener el tiempo. No hay dieta milagro, ¿eh? Y todo lo que hay sobre nutrición y entrenamiento realmente está en los libros, está en los estudios. ¿Sí? La diferencia de un plan es saber adaptarlo a la persona. O sea, no busquéis milagros que no existen. A Lourdes. Vale. Los carbohidratos por la noche. Carbohidratos por la noche. Bueno, ¿qué queréis vosotros en función de lo que hemos visto anteriormente? Sí, se dice mucho. Por la noche no puedes comer carbohidratos porque engordan. O incluso a partir de las 8. Lo que os decía antes, o sea, el cuerpo tiene unos requerimientos de calorías, de hidratos, de grasa y proteína. Y si tú no se los has dado durante el día, te los tienes que comer por la noche porque es cuando más te apetece o porque es cuando se lo puedes dar al cuerpo, se lo das por la noche, no hay ningún problema. El problema es cuando ya te has colado en calorías y luego por la noche te comes una pizza y media. Pues claro, te has colado en calorías y estás metiéndole más carbohidratos del que necesitas, ¿vale? Pero si se lo das en las cantidades óptimas y no te estás colando, incluso te puede ayudar a mejorar el descanso por la noche. O sea que, sin problema. Vale, ¿alguna cosita más? He visto antes algo que me ha salido ahí de la leche o no sé. ¿No habéis dicho algo de los lácteos? Escríbelo otra vez, que se ha movido y no me da tiempo a verlo. El número de las comidas, pues lo he dicho también hace nada. ¿Vale? Que hay gente que dice, no, solo tienes que comer
veces al día, otros no, es mejor comer muchas veces poquitas cantidades, o hay que hacer un ayuno hasta mediodía y solo comer a partir de las 3 hasta las 8. Son estrategias, pero realmente lo que importa es el cómputo global, es decir, cuántas calorías le han metido al cuerpo y qué porcentaje de cada macronutriente le ha aportado a tu cuerpo para llegar a ese objetivo. A ver, ¿alérgica a la leche? ¿Hay alguna proteína sin leche? Sí, lo hemos dicho. O sea, hay proteínas vegetales de soja, de guisantes, ya veganas, o sea que no hay ningún tipo de problema. O sea, hoy en día en el mercado hay muchísimas opciones y si te cuesta, o sea, hay gente que es vegana o hay vegetariana, vas a tener más dificultades para llegar a esos mínimos, a esos requerimientos y ahí seguramente tengas que utilizar suplementación, pero tienes muchísimas opciones que puedes utilizar y el mercado es muy amplio, ¿vale? ¿Ninguna cosita más? Hemos ido bien, rápido. No hemos llegado ni a los 40 minutitos. Vale, pues si no hay ninguna pregunta más, como os decía, para los que no, o sea, es que yo no lo sabía, para los que habéis quedado fuera, no os preocupéis porque estoy grabando el vídeo, lo subiré, no sé si puedo subir un vídeo tan largo a redes sociales, si no os compartiré a través de YouTube, lo monto con la grabación de pantalla y os lo subo también a YouTube. Y nada, cualquier duda que tengáis al respecto me podéis preguntar. Lo más fácil y rápido es que me preguntéis a través de Instagram, un mensaje privado, que puedo tardar más o menos, pero siempre contesto. Y nada, si hay alguna cosita que queráis o charlas que queráis que hagamos más adelante, que también había gente que me decía que hiciera una charla sobre ganancia de masa muscular, por mi parte no hay ningún tipo de problema, ¿vale? Cualquier sugerencia me la dejáis por ahí y lo vamos viendo, ¿vale? Pues nada, chicos, un saludo y nos vemos por las redes. Chao.